al rey en su lugar y hecho justicia. Toastmaster de la noche, amigos todos. Había una vez una pequeña aldea en medio de un enorme bosque. Este bosque era frondoso, era rico, era intimidante. Tenía árboles de hasta 200 años de edad. Tenía un solo camino, entrada y salida, que lo conectaba con el pueblo real, con la capital, donde se ubicaba el palacio y donde vivía un tirano rey. En nuestra hermosa aldea vivía el mejor arquero que la historia y el tiempo han conocido y conocerán jamás. Dicen que podía matar a una mosca a 1 kilómetro de distancia. Me refiero al valeroso Robin Hood. Un día, sus colegas trepaban los árboles frondosos que adyacían al camino, en espera de una emboscada que le iban a hacer al tirano rey, quien se dirigía a la aldea para decretar la destrucción de la misma. Los colegas de Robin Hood estaban listos para el ataque, mientras Robin Hood, junto a su fiel amigo, el pequeño Juan, se dirigían disfrazados de monjes para interceptarlo a pie. La carroza real iba pasando. El tirano rey iba mofándose de cómo mató al anterior rey, su hermano, para poder coronarse. Se alejaba y el monje, pequeño Juan, gritó: «Oye, sublime caballero, desconozco tu nombre, pero he visto tu pasado y sé que es oscuro. ¿Quieres, acaso, que vea tu futuro?» ¡Alto!, le gritó el rey a sus lacayos. De un brinco se bajó de la carroza y le dijo a pequeño Juan: «¿Qué has dicho, monje? ¿Puedes ver mi futuro?». «Por supuesto, necesito solamente ver la palma de tu mano». Y mientras el monje pequeño Juan fingía leer su mano, «Oh, sí, futuro, oh, sí», los colegas de Robin Hood saqueaban la carroza, bolsas y bolsas de oro. Un lacayo gritó: «¡Rey, nos roban! ¡Es el ladrón de Robin Hood!». Robin Hood, sin pensarlo un segundo más, ordenó retirada victorioso. Mientras corrían, el rey gritaba: «¡Ladrón! ¡Robin Hood! ¡Me vengaré! ¡Pagarás!». Enfurecido, Robin Hood llegó con sus colegas y con pequeño Juan al pueblo y repartió el oro entre los más pobres que se encontraban en la miseria y que no tenían un pan para comer, dado que todo su dinero lo habían gastado en mantener con impuestos a ese parásito del tirano rey. Una noche llegó al pueblo la noticia de que los policías del rey habían raptado de la aldea a Marcela, la bella y hermosa Marcela, amante de Robin Hood, en venganza, por supuesto. Robin Hood, esa misma noche, reunió al pueblo, a todos los aldeanos, y les comentó: «Tenemos que rescatar a nuestra hermana hermosa y bella Marcela. La ha raptado el rey y quiere hacerla su esposa». Así, organizaron una comitiva que la rescataría. Usarían de pretexto el concurso de tiro con arco que se aproximaba. Y llegó el día. El concurso de tiro con arco estaba próximo a empezar.
Robin Hood, Pequeño Juan y comitiva estaban en la ciudad real, disfrazados, por supuesto. Era su día de suerte. La hermosa y bella Marcela era quien se encargaría de entregar el trofeo al ganador. Si Robin Hood ganaba, podían rescatarla. Sin embargo, tenía competencia. El sheriff, siervo del rey. Se decía que nadie lo había vencido jamás. Se decía que era el mejor. Se decía que todos estaban a años luz de poder siquiera competir con él. Pero claro, no contaban con que nuestro valeroso héroe Robin Hood participaría encubierto, por supuesto. Era la final del concurso de tiro con arco. Había dos fabulosos arqueros que iban a enfrentarse. Uno era el sheriff y el otro era un desconocido. Era Robin Hood. Turno del sheriff. ¡Oh! El mismo rey que estaba presente se levantó y expuso una ovación. Había dado en el centro del blanco. Solo un milagro podría salvarnos. Era turno de nuestro legendario héroe. Agudizó su vista. Pie izquierdo adelante. Flexionó. Preparó arco. Sacó flecha. Cargó. Estiró. 32 grados de inclinación. Suelta la flecha. Todos estaban anonadados. La flecha de Robin Hood había partido en 1000 pedazos a la flecha del sheriff. La flecha de Robin Hood había dado en el centro de la flecha que estaba en el centro del blanco. Todos estaban sorprendidos todavía. No podían creerlo. El sheriff, enojadísimo por supuesto, empezó a sospechar y conjeturó: nadie puede ganarme excepto el legendario Robin Hood. Debe ser él, el ladrón que atacó a nuestro rey. En la premiación, la hermosa y bella Marcela estaba dándole el trofeo a Robin Hood cuando llega la noticia al rey y salta: ¡agarren al ladrón! ¡Es Robin Hood! 100 soldados lo atraparon y lo tenían amordazado. Eres un ladrón. Te dije que me iba a vengar. Tu sentencia es la muerte y se ejecutará ahora mismo. Estaba inmóvil y con una daga en el cuello. Se escuchó una voz femenina por detrás. Ordena que lo suelten. Ordena que lo suelten o no lo verás morir porque morirás tú primero. Suéltenlo. Marcela, nuestra heroína, había salvado la función. Así, Robin Hood, Marcela, la bella, Pequeño Juan y comitiva lograron huir con todo el botín que habían podido saquear del reino. Mientras el rey gritaba: ¡cuatriplicaré los impuestos a esa aldea! ¡La destruiré! Así, nuestros héroes corrían por la senda que los llevaría a la aldea. Corrían Marcela y Robin Hood a la cabeza y los seguía por detrás el Pequeño Juan. Pequeño Juan les preguntó: hermosa Marcela, Robin Hood, acabamos de agarrar sus costales de oro,
Pero, ¿qué no es incorrecto robar? Marcela y Robin Hood contestaron al unísono: por supuesto que es incorrecto robar. Por eso hemos puesto en su lugar al rey y hemos hecho justicia. Mantuviste a todos. La imagen proyectaste y, bueno, eso, te toca decir algo de eso. Muchas felicidades. Gracias. Pedro, Rubén. felicidades. Gracias. Muchas felicidades. Es un discurso que sin duda obliga a no perder detalle. Mucha seguridad, tienes una energía y una fluidez impresionantes, impresionantes. Y creo que esto es algo de lo que parte muchísimo tu fuerza y cómo capturas la atención de toda tu audiencia. Tienes una apertura, un cuerpo de discurso y un cierre. Excelente. Muchísimo lenguaje corporal. Sabemos quienes estamos practicando constantemente la comunicación, el liderazgo y la oratoria, que hay varios discursos en el mismo discurso. El discurso textual, el que uno escribe, el contextual, que es el que quiere uno transmitir, y luego el discurso de la voz, cómo manejas tu énfasis, tu volumen, tu ritmo y tu dicción. Estos discursos deben estar en uno solo, y esta es la parte que cuesta trabajo. Pero excelente, y además tu contacto visual con todos fue magnífico. Felicidades. Recomendaciones. Cuando uno tiene un cuento como el que tú nos presentas, hay una riqueza de personajes. Pero los personajes tienen personalidad propia. Y cuando uno hace la voz del personaje, yo, por ejemplo, puedo decir que si habla el pequeño Juan, a lo mejor la voz sería como de un grandulón medio ronco. Y cuando habla el rey, puedo tener una voz un tanto fea. Cuando habla Marcela, pues la voz tal vez más aguda. Es decir, tenemos que encontrar el valor tonal de la personalidad del personaje al cual estamos interpretando. Hay algo que es importante, tu voz tiene más agudos que graves, y cuando manejas el volumen alto, como varias veces gritaste, porque así lo ameritaba el cuento, el grito agudo llega a cansar. El mono, es decir, el monótono es un solo tono, y el polítono son muchos tonos. Yo te recomendaría que cuando hagas gritos también digas: ¡Ey, detengan al ladrón! Y no solamente ¡Ey, detengan al ladrón! Porque sale solo el agudo. Tenemos agudos y graves y tenemos que nivelarlos. Con que agregues estos contrastes, estas transiciones y esta personalidad fonética, vas a lograr ya de lo mucho que tienes todavía más. Felicidades.